A favor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. 15 de noviembre del año 2024, más o menos a mes y medio de finalizar el año. Gracias a Mingo TV, a quien nos arrimamos para hacer nuestros programas de Aquí se habla libertad. A Mingo ustedes lo consiguen en X como @Mingo TV, haciéndole alusión y homenaje al canal de YouTube, y a Erika Mendoza Tovar la consiguen como @Ementov. Y en Instagram, donde ellos son muy, pero muy activos, los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por darle a la producción ejecutiva y la necesaria asistencia a este programa de dos. Gracias a todos ustedes por suscribirse al canal, por darle like al programa, por difundirlo, por tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones del canal, que pueden ser las de Aquí se habla libertad, o las de Mingo, o las de los otros que hacen parrilla en este canal. Y por supuesto, estamos hoy con Daniel Lahout, @Daniel Lahout, profesor de economía en las universidades católicas central y metropolitana, además doctor en historia, analista de riesgos y candidato notable, y de verdad una excelente, la mejor opción posible para ser el representante de las facultades de Economía, Ciencias Económicas y Sociales, a ser el representante ante el Consejo Universitario. Estamos en los últimos días de esa elección y por supuesto yo hago votos porque la comunidad universitaria vuelva y ratifique en el cargo al profesor Daniel Lajo. Gracias a todos los que por lo menos se han paseado por patreon.com. En mi cuenta Víctor Maldonado C. Pronto habrá buenas noticias. Allí, si ustedes quieren, se suscriben y por supuesto con esa suscripción apoyan este canal y los esfuerzos de llevar a ustedes los mensajes todos los días. Como toda fundación y como toda nueva idea, pues la primera etapa es experimental y lenta, pero bueno, le tengo fe, como dice uno. Profesor Laud, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Víctor. Gracias. Bueno, muy contento de volver a estar con el público y contigo en este programa, ¿no? Ya que había tenido varias semanas con complicaciones yo, ¿ok? Con complicaciones personales. Pero Bueno, bueno, vamos a... pasado que se me inundó la oficina de repente y bueno, no era que no podía cambiar de locaciones, que tenía que atender que no se me inundara la casa, ¿no? Y entonces, en esos 40 minutos hicieron imposible que grabara. Ahora, profe, bueno, el mundo se está moviendo, ganó Trump. Para mí, afortunadamente, por supuesto, cada quien tiene su opinión. Y ha significado eso el desvelo de México, que es una de las economías del norte de nuestro hemisferio, con quien tiene con Canadá y con Estados Unidos un tratado de libre comercio. Trump ha tenido en su discurso muy clara la agenda México, que tiene que ver con el combate al narco, por supuesto, tiene que ver con la permisividad que efectivamente tiene México con el paso de las olas migratorias hacia Estados Unidos, o sea, la presión sobre la frontera, que uno no puede pensar que no es deliberada, y por supuesto, las diferencias en términos de inversión y de y de buena vecindad. Presidenta Claudia Sheinbaum ayer decía, mira, nosotros no somos subordinados, somos iguales. Sí, bueno, pero es una igualdad que no permite, como siempre hemos dicho, es una libertad que no permite libertinaje, ¿no? La vecindad exige algunas responsabilidades. Ahora, Claudia Sheinbaum hoy se despierta con una muy mala noticia porque la realidad la toca. Moody's cambia de estable a negativa la perspectiva de calificación de México. Y por eso yo lo presentaba como lo que efectivamente usted también es, como analista y calificador de riesgos, para que nos diga en qué consiste eso y cuáles son los peligros de esa calificación en este momento. Bueno, fíjate, lo primero es que México tiene calificación B triple A, ¿no? ¿Okay? En Moody's, ¿ok? Eso es equivalente del triple B en Standard Poor's, ¿ok? Y ese es el último tramo de lo que se llama el investment grade, ¿okay? Eso
lo que significa es que los fondos de pensiones norteamericanos pudieran comprar bonos de la deuda mexicana. ¿Okay? O sea, esa es la primera cosa, ¿no? Por lo cual, esa es una calificación que tienen muy pocos países en Latinoamérica. Pues, ¿okay? De hecho, todavía la tiene Chile, ¿okay? Y la tiene México, ¿no? ¿Okay? Y lo cual no es una calificación mala, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene que ver con que ellos, ¿cómo se llama? Ellos eh, han tenido un buen desempeño, ¿okay? Durante todos los gobiernos previos al que están viviendo hoy, ¿no? Incluso el gobierno ¿cómo se llama? De Andrés Manuel. Manuel López Obrador, ¿okay? No fue un mal gobierno, ¿okay? O sea, Andrés Manuel López Obrador era un hombre que a veces decía algunas insensateces, pero el decir insensateces no terminaba en hacer insensateces, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, en el último pedazo de su gobierno, ellos intentaron hacer una reforma judicial, ¿okay? Que complicó un poco el panorama, ¿no? Y aquí yo voy a poner mi, ¿cómo se llama? Mi prejuicio, ¿no? Si yo creo, ¿okay? Que la gente no debería votar por el presidente de la República, ¿okay? Es mucho más grave, ¿okay? Que la gente vote por un juez, ¿okay? O sea, eso es una locura sin sentido, ¿no? ¿Okay? O sea, en países más desarrollados, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ¿okay? Hay elección de jueces de paz, ¿okay? Igual que en los Estados Unidos hay elección de jueces de paz y esa elección es una elección del ámbito municipal, ¿no? O sea, yo que conozco a esta persona, que sé aunque no es abogado, ¿okay? Siempre arbitra entre las posiciones y logra, ¿cómo se llama? Logra hacer transacciones que no se hacen normalmente entre personas que tienen conflicto, ¿okay? Entonces lo promuevo y lo convierto en juez de paz, ¿okay? Pero en los Estados Unidos y, eh, y en Inglaterra, igual que en toda Europa, es absolutamente absurdo, ¿okay? Que la gente vote por los jueces de primera instancia, por los jueces de segunda instancia y también por los jueces que van a la Corte Suprema de Justicia, ¿okay? Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es una actividad excesivamente profesional, ¿okay? Que debe ser escogida por un petit comité, ¿okay? Que defina quién es el que de verdad está habilitado para ese cargo, ¿okay? Bueno, la razón del por qué Moody's baja la perspectiva de riesgo, porque eso, los signos que pone Moody's, cuando Moody's pone, por ejemplo, y también Standard & Poor's, ¿no? Cuando pone, por ejemplo, triple B y lo deja en neutro, entonces ellos están diciendo que tienen una perspectiva neutra con respecto a ese país o a esa empresa que están calificando, ¿okay? Cuando ellos le ponen más, ¿okay? Lo que significa es que ellos están estudiando la posibilidad de ascender esa calificación al siguiente tramo, ¿okay? O sea que van a decir que es una mejor calificación la que tiene ese país, ¿no? Y cuando le ponen menos, ¿okay? Que quiere decir que ellos están revisando la calificación con la intención de bajarla, ¿okay? Y como estoy comentando, ellos están en el último tramo del investment grade, ¿okay? Por lo cual, si efectivamente Moody's piensa que aquello es una insensatez de marca mayor, los van a bajar a BA, ¿okay? Que es el primer tramo de lo que en los mercados internacionales se llama non-investment grade, ¿okay? O sea, calificación de no inversión, ¿okay? Que es lo que Moody's dice, usted no debería invertir en esto porque esto tiene alto riesgo de que entre en impago, ¿okay? O sea, por supuesto, mientras más baja la calificación, si yo paso a ser B, si yo paso a ser CAA, CA o C, en la medida en que voy bajando, es mayor el riesgo de que yo entre en impago, ¿no? ¿Okay? En BA no hay mucho riesgo, pero hay un pequeño riesgo, ¿no? En B AA, que es el momento en el que está en este momento,
Moody's casi que pone su cabeza en la picota diciendo, este país no va a tener problemas, ¿no? ¿Okay? Cuando ellos le ponen el negativo es porque dice, mira, en la última calificación nos pareció muy bueno, pero lo estamos revisando porque aquí hay algo que no está sonando bien. ¿Okay? Y de hecho, lo que ha venido ocurriendo en México es que la Corte Suprema renuncia, ¿okay? Los tribunales de primera instancia renuncian porque, claro, ellos no están de acuerdo con esa reforma, que no tiene ningún sentido. ¿Okay? Y bueno, y el otro problema lo pusiste tú también en la introducción, ¿no? El otro problema es que a partir de enero no va a estar Biden en, en la Casa Blanca, a partir de enero está Donald Trump, ¿okay? Y Donald Trump, bueno, hay gente a quien le parece muy bueno, es el caso tuyo, ¿okay? Y el caso de mucha gente más, ¿okay? Yo más o menos me anoto allí, ¿okay? Porque yo tengo algunas incertidumbres con respecto a Donald Trump, ¿okay? Y bueno, y yo creo que él está mandando señales muy claras a México, ¿okay? De que no le está gustando las cosas que está haciendo México, ¿okay? Y bueno, y la señora Sheinbaum, que es la que está dirigiendo ahorita la política en México, tiene que poner oído a lo que esté diciendo Trump, ¿okay? Porque ellos dependen mucho, ¿okay? De ese tratado de libre comercio, como dices tú, pues. O sea, México estableció junto con Canadá y junto con Estados Unidos un tratado de libre comercio, ¿okay? Que fue técnicamente el segundo tratado de libre comercio de América, ¿no? Porque de repente nuestros oyentes no lo saben, pero nosotros tuvimos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Okay? Nosotros cuando en el año 42 Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos recurrió, ¿okay? A Venezuela como proveedor de petróleo, ¿okay? Para movilizar las fuerzas militares que acabaron con las fuerzas del eje, ¿okay? O sea, con la Alemania hitleriana, con el Japón imperial, ¿okay? Y con Italia, ¿okay? Fascista, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa contribución de Venezuela a la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Facilitó mucho las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. De hecho, nosotros tuvimos unas relaciones impresionantemente buenas con los Estados Unidos. ¿Okay? En esa época el gobierno de Medina, ¿okay? A pesar de que era un gobierno interventor y a pesar de que se portó muy mal con las transnacionales, ¿okay? Fue muy bien visto por el gobierno norteamericano. El gobierno de los ADECO, que es el de la transición también, ¿okay? En ese momento Betancur, aunque era un hombre que venía de ser un cabeza caliente practicante, ¿okay? Intentó tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos y eso es lo que después del gobierno de Pérez Jiménez, que también lo intentó, ¿okay? Y aquí hay que poner un, una, una señal de advertencia, ¿no? O sea, una de las cosas que hizo Pérez Jiménez hacia el final del periodo fue tratar de rebelarse, ¿okay? Contra los Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Muy a pesar de eso, el gobierno de Truman, que era el que estaba gobernando en el momento, le abrió las puertas cuando él salió de Miraflores, ¿ok? Y bueno, bueno, y ahí regresa después de elecciones la democracia y regresa con Betancourt, quien va a ser presidente por segunda vez, ¿ok? Y bueno, y Betancourt también, ¿ok? A pesar de que ellos iniciaron un plan para tratar de nacionalizar la industria petrolera, que yo siempre he comentado que ese es el peor error que se cometió en la historia de Venezuela. ¿Okay? Este, ellos este, trataron relativamente bien a las transnacionales, ¿okay? Y ese tratado de libre comercio se mantuvo, ¿okay? Se mantuvo desde el 45 hasta el año, hasta el siglo XXI, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, aquí hay dos cosas que hay que recalcar, ¿no? O sea, en los años 80 a Venezuela se le cayó la producción, se le cayó la construcción de viviendas, ¿okay? Porque los gobiernos de Pérez I y el gobierno de Luis Herrera cometieron demasiados errores de política económica y entonces complicaron mucho, ¿okay? La ejecución de
préstamos hipotecarios, ¿okay? Y eso terminó por trancarse con la devaluación del año 83, ¿no? Entonces, esa época, que fue una época terrible para Venezuela, las empresas cementeras, ¿okay?, comenzaron a exportar clinker, ¿okay?, que era la materia prima con la que se elabora el cemento, ¿okay? Y bueno, y uno de los puertos de entrada del clinker era Miami, ¿okay? Y de hecho, bueno, Miami y Houston, ¿no? El puerto de Houston también, por ahí entraba clinker venezolano, ¿no? Y bueno, y a nosotros no nos boicotearon esa exportación, ¿okay?, porque había ese tratado de libre comercio entre Venezuela y los Estados Unidos. La única condición de ese tratado era que usted no puede hacer ni dumping, pues. O sea, usted no puede vender aquí cosas más barato que lo que usted la vende en su territorio o por debajo del costo, porque entonces aquí vamos a tener problemas, ¿no? ¿Okay? Entonces Venezuela podía exportar a, a los Estados Unidos, y esa también es una de las razones por las cuales el extinto presidente del Perú, Alan García, ¿okay?, cuando se reunió con Chávez, ¿okay?, cuando Chávez estaba comenzando a hacer las locuras que estaba haciendo en el año 2004, ¿okay?, hubo una reunión de presidentes de la OEA. Entonces Alan García le dijo a Chávez, pero ya va, tú tienes un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nosotros estamos buscando uno, ¿okay? O sea, el Perú está buscando uno y no lo consiguió, ¿okay? Y esto tienen que oírlo los oyentes, ¿no? El hombre que destruyó ese tratado se llama Hugo Chávez Frías, ¿okay? O sea, nosotros hoy en día no somos bien vistos por los Estados Unidos gracias a Hugo Chávez Frías, ¿okay? Ahora, profesor, Su maltrato hacia las transnacionales, ¿okay?, su maltrato hacia la propiedad privada, ¿okay?, llevó a los Estados Unidos a ir poniendo banderas, ¿okay?, que marcaron el desenvolvimiento del desastre venezolano, ¿okay?, que concluyó con las sanciones del año 2017, ¿okay?, por lo cual eso como dice el refrán popular, pues en guerra avisada no muere soldado, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, si usted se porta mal, a usted le va a caer el castigo correspondiente por portarse mal. ahora, profe, usted sabe que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Ese paseo que usted se ha dado y nos hemos dado varias veces por la economía venezolana, hasta la ruina absoluta en la que vivimos, y después vamos a hablar de eso. Esa trayectoria la está recorriendo México. Y entonces, por ejemplo, eh, en los periodos anteriores, que son muy adversados por Andrés Manuel López Obrador y por su humanismo mexicano y su propuesta de la Cuarta Transformación, se había desmontado la hegemonía de Pemex. Andrés Manuel y este régimen de nuevo nacionalizaron Pemex, y la declaración de la presidenta es: ahora Pemex es de los mexicanos y venderemos combustible a precio justo. En México, en paralelo, hay un enorme problema con el tráfico ilegal de combustible, que tiene un nombre, los huachicoleros y el huachicol. Bueno, que está en manos, digamos, de cárteles muy asociados a la narcodelincuencia, ¿no? Pero ahí está, en lugar de diversificar, concentra. Vuelven a tomar el nombre de Mexicana de Aviación, creo que se llama, y entonces construyen una línea de bandera sin ruta. El presidente construye un aeropuerto que 5 años, 4 años después de inaugurado en Ciudad de México no tiene suficiente flujo. Bueno, ahí aterriza con Viasa y 4 o 5 amigos que le quieren hacer la corte, ¿no? Entonces, claro, hay un problema porque México está en una ola fuertemente estatista y estatizadora, que debe presionar, como es lógico, su deuda pública, su capacidad de endeudamiento, etcétera. Que lo que pasa es que Andrés Manuel entra con reservas internacionales, igual que pasó con la primera época dorada de Chávez, pero a Claudia Sheinbaum, que no ha tenido ni siquiera la posibilidad, creo que ni la autonomía, de cambiar a su ministro de Finanzas y Economía, que no lo cambió,
tampoco puede cambiar el rumbo económico y ella va en dirección, digamos, volando a toda velocidad en dirección de colisión, ¿no? Dice Moody's, y quiero que nos lo explique, Moody's advierte sobre el deterioro en la asequibilidad de la deuda y la mayor rigidez del gasto público que dificultan la consolidación fiscal. Esto tras el aumento del déficit público observado este año de más del 5% del PIB. ¿Qué significa asequibilidad de la deuda? Bueno, la posibilidad de pago de la deuda, pues por eso es que estoy diciendo que ellos están en el último tramo, ¿ok?, de lo que se llama el investment grade y están al borde de saltar al siguiente tramo que es el non-investment grade. ¿Ok? Para traducir un poco esto es calificación de inversión y calificación de no inversión, ¿no? O sea, lo que te está diciendo Moody's o Standard Poor's cuando tú pasas de triple B o de BAA a B, a W o BA, ¿okay?, es que tú empiezas a tener un riesgo de posibilidad de suspender los pagos de la deuda. ¿Okay? Y yo me voy a permitir hacer otra vez un recuento histórico, ¿no? Fíjate, ¿por qué yo digo que la nacionalización de la empresa petrolera es un error? ¿Okay? Porque cuando los Estados Unidos comenzaron a desarrollarse, ¿okay?, el combustible era el petróleo. ¿Okay? Es más, de hecho, esa es la razón por la cual Rockefeller llegó a ser uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, si no el más rico. ¿Okay? Porque Rockefeller era el socio principal de una empresa que se llamaba Standard Oil. ¿Okay? Y esa empresa, ¿okay?, empezó a explotar los pozos de Texas. ¿Okay? Y como Texas le había pertenecido al antiguo imperio español, a lo que se llamaba la Nueva España, ¿okay?, porque la Nueva España llegaba hasta el estado de Colorado. ¿Okay? Entonces, bueno, ellos este, lograron la anuencia, ¿okay?, de el general Díaz, ¿okay?, Porfirio Díaz, ¿okay?, para perforar en México. ¿Okay? Y efectivamente México se convirtió en el segundo país productor de petróleo del mundo después de los Estados Unidos. ¿Okay? De hecho, ahí no solamente fue la Standard Oil, ahí fueron un montón de empresas chiquitas norteamericanas y fue también la famosa empresa anglo-holandesa que se llama Shell. ¿Okay? Y también fue la empresa absolutamente británica que es British Petroleum, ¿no? ¿Okay? Que por supuesto Holanda en esa época no tenía petróleo, ¿okay?, y tampoco Inglaterra tenía petróleo. Sin embargo, estas empresas eran líderes en el mercado de extracción de petróleo y comenzaron a producir petróleo en México, comenzaron a extraerlo, ¿no? Ahí en México ocurrió una cosa muy, muy particular que echa a perder también toda la historia nuestra, ¿no? Porque en México las transnacionales crearon verdaderos enclaves. Ahí sí hubo enclave, ¿okay?, petrolero. ¿Okay? ¿Qué significa eso del enclave, ¿no? O sea, las empresas contrataban mano de obra de sus países. ¿Okay? Los holandeses traían holandeses a trabajar, ¿okay?, los británicos traían británicos a trabajar y los norteamericanos traían norteamericanos a trabajar y no permitían que los mexicanos entraran en el territorio del Pozo. Y el territorio del Pozo era técnicamente como una embajada de esos países, ¿okay?, dentro de México. ¿Okay? Bueno, eso creó mucho malestar en México. ¿Okay? Y los mexicanos por naturaleza son muy nacionalistas, ¿no? ¿Okay? Y son muy nacionalistas porque tuvieron una historia muy complicada en el siglo XIX, ¿no? Ellos tuvieron un presidente que era nefasto, ¿okay?, que vendía terreno a los Estados Unidos con la condición de que le dieran armas para rebelarse y tumbar el gobierno. ¿Okay? Entonces, así fue como México fue perdiendo territorio, ¿okay?, hasta que perdió Texas. ¿Okay? Entonces, claro, eso exacerbaba el malestar mexicano contra su vecino del norte. Y por eso que los mexicanos usaban una expresión muy de ellos, ¿okay?, que ellos decían, nosotros estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Okay? Pero ojo con esto, ¿no? O sea, la culpa no es de los norteamericanos, ¿okay? O sea, la culpa es compartida, ¿okay? O sea, Estados Unidos sencillamente aprovechó la situación de que
de que los mismos mexicanos tenían una debilidad institucional terrible, ¿no? Y bueno, también está Moody's, ¿no? Moody's dice, de los que tienen esta calificación, el que tiene menos calidad institucional es México. claro, Y en lo económico, la calidad institucional tiene impacto. Allí ellos lo están diciendo. ¿no? Y es que si No, tú haces una reforma de este tenor, la reforma judicial es que los jueces electos o son de Morena, o van a ser del narco, o van a ser de los dos. O sea, Morena ha sido tan irresponsable con el uso de su mayoría parlamentaria que ha hecho reformas constitucionales en una sola noche, en la primera sesión, sin permitir la discusión, utilizando un parlamentarismo tumultuario que nosotros hemos visto aquí en Venezuela y que nosotros sabemos cuáles son sus circunstancias. Y me da mucha pena decirlo porque de verdad que yo he trabajado en México, aprecio a los mexicanos, he tenido la oportunidad incluso de trabajar con gente de Morena. Sé, digamos, que esa es una ola radical que se impone, que no necesariamente todos piensan así, pero no se están tomando en serio la cosa. O sea, Morena está convocando a los jóvenes a que participen como jueces y esas elecciones están cantadas. Será lo que el dedo del partido designe. Eso es demasiado peligroso. claro que es demasiado peligroso. Ese balance institucional, pero por otra parte, la presidenta no tiene otra forma de gobernar sino montarse lo que ella llamó el segundo piso de la cuarta transformación, y eso es más bienestar social, becas para todo el mundo. Y cuando uno habla para todo el mundo, ahorita acaba por una beca para universal para mujeres, trabajen o no trabajen, tengan cualquier edad, etcétera. Pero estamos hablando de 160 millones de mexicanos. Entonces, por supuesto que me preocupa mucho, los mexicanos normales están preocupados por el desplazamiento del tipo de cambio. Y la verdad es que yo creo que ellos no tienen conciencia de lo que significará, por ejemplo, la ruptura del Tratado de Libre Comercio, la indisposición de Estados Unidos y la amenaza concreta de Trump de subir el arancel. Sí, bueno, si él sube el arancel, se acabó el Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Porque una de las cosas, una de las condiciones del Tratado de Libre Comercio es que no hay aranceles entre ellos, ¿no? ¿Ok? O sea que esa es una de las ventajas que tiene México en este momento, ¿no? Pero fíjate, volviendo al tema ese de la historia, porque estábamos hablando de la calidad institucional y fíjate que Moody está trabajando esto de la calidad institucional. Entonces, bueno, ¿cómo se inicia la Revolución Mexicana? Se inicia porque Porfirio Díaz es un hombre que se reelige y se reelige y se reelige ad infinitum, ¿no? ¿Ok? Y entonces, en ese momento, ¿ok? Un señor que se llama Madero, ¿ok? Busca la reelección, o sea, busca la elección, ¿ok? Es más, hace por primera vez una campaña presidencial al estilo norteamericano, ¿no? Porque en la Norteamérica del siglo XIX era muy frecuente que tú te montaras en el tren, ¿okay? Y en el último vagón del tren, ese era tu podio, ¿okay? Con el cual tú le hablabas a cada pueblo por el cual pasaba el tren para echar el cuento de qué es lo que tú ibas a hacer, ¿no? Y entonces eso hizo Madero. Madero empezó a, a exponer su plan, y su plan era fundamental, ¿okay? Era muy sencillo, ¿okay? Este, eh, eh, no reelección, ¿okay? Y distribución de tierras, ¿okay? Porque en México había unos oligopolios de tierra terribles, ¿cómo es que se llama esto? Eh, eh, cuando hay una gran extensión de terreno que le pertenece a una sola persona. No recuerdo en este momento el nombre exacto, pero había mucho de eso, ¿no? Y eso venía por una reforma que se había hecho en el 19 cuando el presidente era eh, Benito Juárez. Benito Juárez o sea, obligó a los dueños de tierra, ¿okay? A entregar sus tierras, y esas tierras se distribuyeron, ¿no? Y además de eso, había, había tierras comunales, ¿no? Las tribus indígenas, que esa es una cosa que nosotros no tenemos en Venezuela, que las tribus indígenas eran propietarias de extensiones de terreno, ¿ok? Y entonces se obligó a las tribus a repartir esas tierras y tener propietarios de tierras, ¿no? Entonces los indígenas comenzaron a vender sus tierras, ¿ok? Y eso ocasionó otra vez concentración de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, claro, el México de inicio del siglo XX estaba lleno de
de estos territorios extensos de tierra en manos de una sola persona. Y entonces, bueno, comienza el gobierno de, de Madero, porque Madero logra derrotar en las elecciones a Porfirio Díaz. ¿Okay? Entonces, Madero cumple, ¿okay?, medianamente con la propuesta de que no iba a haber reelección porque se hace una reforma constitucional y en la Constitución se establece que no va a haber reelección inmediata. ¿Okay? Y esa también es la razón por la cual en México no hay reelección todavía, ¿no? Porque ellos tienen todavía el fantasma de Porfirio Díaz en la cabeza, porque Porfirio Díaz fue un hombre que gobernó durante casi 40 años en México. ¿Okay? Fue una cosa muy parecida a Gómez más, mucho antes que Gómez. ¿Okay? Y bueno, bueno, no mucho antes, ¿no? Porque cuando Gómez está ascendiendo el poder es cuando Díaz está perdiendo las elecciones. ¿Okay? Y entonces, bueno, como Madero no cumple su palabra, ¿okay?, entonces los campesinos, que son indígenas, ¿okay?, se alzaron y comenzó lo que se llama la Revolución Mexicana. ¿Okay? Y la Revolución Mexicana le puso la vida de cuadrito a las transnacionales en México. ¿Okay? O sea, cada vez había más regulaciones, se inventaron impuestos, se inventaron un montón de cosas. Y entonces las transnacionales, fundamentalmente la holandesa, que es Shell, ¿okay?, y la británica, que es British Petroleum, miraron hacia abajo, ¿no? Y entonces dijeron, mira, en Venezuela hay unos pozos, ¿okay?, hay unas lagunas de petróleo ahí en el estado Táchira. ¿Okay? Entonces probablemente ahí hay petróleo. ¿Okay? Vamos a acercarnos, ¿no? Entonces ellos sondearon el terreno, ¿okay?, y compraron, ¿okay?, las tierras que hoy en día forman los pozos de Cabimas. ¿Okay? Y comenzaron a perforar. ¿Okay? Y efectivamente aquello explotó. ¿Okay? Y bueno, como México se estaba poniendo complicada, ¿okay?, entonces incluso la Standard Oil, que fue mucho más conservadora, Standard Oil se quedó en México, ¿okay?, decidió venirse a Venezuela, ¿okay?, a producir petróleo en Venezuela. ¿Okay? Y bueno, la última trastada que ocurre en México es que en el año 38, cuando está gobernando aquí López Contreras, ¿okay?, un presidente que se llama Lázaro Cárdenas allá en México decide la nacionalización del petróleo mexicano. ¿Okay? Y yo quiero que los oyentes escuchen esto, ¿no? O sea, lo que ocurrió en México es que ningún mexicano sabía sacar petróleo, porque ahí funcionó en clave. ¿Okay? Por lo cual, Petróleos Mexicanos era soberana, ¿okay?, dueña de todo el petróleo de México, ¿okay?, pero incapaz de producir un barril de petróleo. ¿Okay? Y toda la historia del siglo XX mexicano en petróleo estuvo marcada por esa incapacidad de Petróleos Mexicanos de sacar petróleo. ¿Okay? Por el contrario, las transnacionales vinieron a Venezuela y las transnacionales empezaron haciendo la misma política de enclave, ¿okay?, pero empezaron a traer gente de color de las islas británicas y gente de color de las islas holandesas, ¿no? Y esa es la razón por la cual hay tanta persona de color en Maracaibo que tiene apellido británico, ¿okay?, o tiene apellido holandés. ¿Okay? Esa es la razón de eso, ¿no? ¿Okay? Y bueno, estos no son los negros de la independencia, son los negros que vinieron en ese primer periodo. ¿Okay? Cuando llega la Standard Oil, ¿okay?, también la Standard Oil se trae gente del sur de los Estados Unidos, negros, para que trabajen. ¿Okay? Y al poco rato, ellos como que se dan cuenta de que esa política del enclave no es la adecuada. ¿Okay? Y ellos abren el pozo y comienzan a enseñarle a los venezolanos a sacar petróleo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre México y Venezuela. ¿Okay? O sea, y de hecho, cuando aquí empezaron a ponerle la vida de cuadrito a las transnacionales en el gobierno de Medina. ¿Okay? Eso hay que tenerlo también bien claro, ¿no? O sea, las transnacionales comenzaron a sufrir los mismos embates de la Revolución Mexicana a partir del gobierno de Medina. ¿Okay? Y el gobierno de Pérez Jiménez, ¿okay?, bueno, el gobierno del trienio, ¿okay?, también puso cortapisas. ¿Okay? Le empezaron a cobrar impuestos, le subieron los impuestos de una manera descomunal. ¿Okay? El gobierno de Pérez Jiménez hizo unas concesiones, que fue lo que permitió que el petróleo creciera en Venezuela. ¿Okay? Y bueno, y
y luego cuando están en la transición, ¿okay? En la Junta de Gobierno que va a gobernar después del derrocamiento de Pérez Jiménez y antes del triunfo de Betancourt, ahí es cuando ese gobierno de la transición establece el pago del 60% de impuestos sobre la renta a las transnacionales, ¿no? Que por supuesto aquí siempre se levanta eso como una bandera de que nosotros sí somos nacionalistas, ¿no? Y eso además afectó a todo el mercado petrolero mundial, porque los árabes también establecieron ese mismo nivel de impuestos, ¿no? Lo cual es una burralidad sin sentido, pues. O sea, ¿cómo tú le vas a cobrar 60% a un individuo, ¿okay? De impuestos sobre la renta, así sea el mejor negocio más rentable? Ese negocio es legal, ¿okay? O sea, si fuera el negocio de las drogas, tal vez, ¿okay? Pero eso es un negocio legal, ¿okay? Y bueno, aquí nosotros nos sentimos orgullosos de eso, ¿no? Y eso fue sembrando, ¿okay? Ese malestar que Estados Unidos fue sintiendo con nosotros, pues, ¿okay? Ese malestar se complica también con la nacionalización del petróleo. Nosotros no entendimos, ¿okay? No logramos observar que ese fue el error de México, ¿okay? Y lo hicimos, ¿no? Pero claro, a nosotros no nos costó tanto porque en el momento en que nosotros nacionalizamos, hasta los presidentes de las compañías Creole Petroleum Corporation, ¿okay? Shell de Venezuela, ¿okay? Eran venezolanos, ¿okay? Y bueno, lo que se hizo fue transferir hasta la alta gerencia, se transfirió a las nuevas empresas que se crearon, ¿okay? Y se creó una suerte de empresa holding que se llamaba PDVSA, que era la que manejaba a esas empresas y le daba órdenes políticas, ¿no? Y ahí se comenzó a politizar el petróleo en Venezuela, ¿okay? Desde ese momento se comienza a politizar. El gobierno de Pérez, aunque todo el mundo habla de una buena PDVSA, comenzó a llenar la nómina de PDVSA de políticos, ¿okay? Y comenzaron a actuar con el petróleo no como una mercancía, ¿okay? Que es como lo que es, ¿okay? Sino como un instrumento de política y de política internacional, ¿okay? Y de poder. O sea, hay un problema y es que las empresas públicas se meten, o sea, son parte del campo político. Claro. Entonces, que es admirable en una empresa privada, que es la meritocracia, en el campo de lo público no encaja. En primer lugar, porque no termina siendo meritocrático nunca. Y en segundo lugar, porque tienen capacidad de intervenir lo público, la política, indebidamente desde el poder que da el dinero. Vamos a estar claros. Entonces, no funciona, no puede funcionar. Bueno, Es debido. Ahora está el modelo de Milei, ¿no? El modelo de Milei es el desmontaje del Estado excesivo y lo ha claro. venido haciendo. Y lo ha venido haciendo acompañado por el país que está dándose cuenta que las empresas públicas son un nido de privilegios que ellos pagan. No, y además un nido de corrupción, ¿no? Porque Así acuérdate de lo es. que dice Lord Acton, ¿no? O sea, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿okay? Entonces, claro, y lo que tenemos nosotros en Venezuela son gobiernos absolutistas, ¿no? O sea, nosotros elegimos reyes del siglo XVIII, ¿okay? Del siglo XVII y XVIII, ¿okay? Cada 5, cada 6, cada 4 años, dependiendo de cómo sea el periodo de la Constitución. Pero eso es un rey, ¿okay? Eso no es un presidente, ¿okay? Porque los presidentes van al Parlamento y son impugnados, ¿okay? Los reyes no, ¿okay? El rey se impone sobre el Parlamento. Entonces eso es lo Bueno, que tenemos nosotros. Andrés Manuel, todo su sexenio, es que él nunca fue al Parlamento a rendir cuentas. Claro, que Y rendía cuentas al pueblo. Y bueno, eso mandó es absolutamente ridículo. al secretario de Gobernación a entregar el resultado, como un desplante además. Entonces, claro, uno ve la trama y la trama es siempre la misma. O sea, yo soy el interlocutor directo del pueblo, yo tengo prevenciones contra el mercado, el enemigo es lo que llamaba Andrés Manuel el conservadurismo, no me gustan las instituciones libres y por lo tanto recelo de un tribunal supremo autónomo, de un tribunal electoral autónomo, de unos gobernadores que no son de mi partido y entonces llega el momento, su momento culminante es que salvo 3 estados o 4, todos son de Morena. El Parlamento y el Senado tienen una mayoría determinante, pero abrumadora, Morena,
por supuesto, el Poder Ejecutivo lo tiene Morena, pero digamos que el toque, el contacto con la realidad es algo que no les está conviniendo. Entonces a Andrés Manuel se le ocurrió el Tren Maya para reivindicar no sé qué cuento y se gastó un dineral, allá no digamos sus propias creencias y valores medioambientales, se pasó, atropelló, digamos, territorios casi que sagrados para los pueblos originarios, y ahí está el Tren Maya, deficiente, inseguro, pero sobre todo sin clientes. Ahí está el aeropuerto Ángeles, que montó porque él quiso, puso el dedo donde él quiso hacerlo, destiró a pérdida un aeropuerto que llevaba las administraciones anteriores porque él decía que eran corruptas. Y yo sé que ese aeropuerto no tiene problemas de coincidencia en las rutas aéreas con el aeropuerto de Ciudad de México, el viejo aeropuerto, pero por allí no pasa nadie. Es increíble. Rescata la línea bandera de México para rutas marginales, y a precios justos. Se nacionaliza la empresa de nuevo petrolera para dar precios justos. Entonces, claro, obviamente todos esos caprichos estatistas son más deuda. Claro. Yo no he visto que alguno de ellos se preocupe por saber cómo van a pagar eso. Se voltean a la mesa y dicen, ahí tenemos 70.000 millones de dólares que vienen a la familia. Entonces, ¿será que van a aumentar los impuestos? Ya por allí viene una reforma tributaria para aumentar los impuestos. Ellos creen que aumentando los impuestos van a mantener el mismo flujo de inversión. Eso no va a ser verdad. Bueno, No, imposible. que últimamente no sé cuántos miles de cabezas degolladas han sido tiradas en las carreteras de México en los últimos 40 días. Porque el narco está pidiendo un nuevo trato, me imagino. O sea, el narco está demandando un reconocimiento y digamos que algo más que esa política de abrazo y no balazo, que es simplemente una política en donde se declara que no se le hace la guerra ni se le persigue a los narcos, salvo que los narcos se asomen y sean muy violentos, pero los narcos son violentos. Entonces, ¿cómo se puede mantener una cosa así? Es imposible. O sea, las transnacionales van, y sobre todo en un momento en el cual, si a Trump le sale el 30% de las cosas bien, las empresas norteamericanas van a preferir estar en Estados Unidos. Claro, claro, claro. Pero el asunto es grave por eso, pues, porque esto es una bandera que le está tirando Moody's a México, ¿okay? Y yo creo que México debería repensar lo que está haciendo, ¿no? ¿Okay? No estoy seguro de que lo vaya a hacer, porque yo creo que cuando tú tienes políticos como los que nosotros tenemos en América Latina, ¿okay? La soberbia priva, ¿no? ¿Okay? Y la soberbia siempre te lleva a decisiones que son equivocadas, ¿no? ¿Okay? Esa diosita ubris de los griegos es anecdótica, ¿no? Y les comento a los oyentes, por si alguno no lo sabe, los griegos creían que cuando una persona iba al fracaso, ¿okay? Esa diosa que se llamaba Ubris, que era una cosa así muy parecida a lo que nosotros conocemos como Campanilla en Peter Pan, ¿okay? Una diosa chiquitica, ¿okay? Que se montaba sobre el hombro del individuo que querían destruir, ¿okay? Y esa hadita o esa diosa le susurraba al oído del hombre que iba directo al fracaso que él era el que tenía la razón y que los demás que le estaban dando consejos de recapacitar y de pensar que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿okay? Eran los que estaban equivocados, ¿no? Entonces esa diosita, ¿okay? Terminaba contribuyendo a la destrucción del individuo que se ensoberbecía en su magnificación del ego, ¿okay? Y eso nos pasa a los políticos latinoamericanos, pues. O sea, nos pasa con los políticos latinoamericanos, ¿no? De hecho, la historia de Venezuela está llena de eso, ¿no? O sea, así vimos cómo Carlos Andrés se ensoberbeció, ¿okay? Así vimos cómo el mismo Hugo Chávez se ensoberbeció, ¿okay? Y así vimos cómo lo que tú estás comentando con Obrador, ¿okay? López Obrador,
lo hizo, ¿no? Y como lo está haciendo actualmente con la señora Sheinbaum, ¿no? O sea, ella tiene que recapacitar, ella tiene que pensar que eso no tiene sentido. Pues, o sea, ningún país sensato elige jueces, ¿ok? Los jueces se eligen, ¿ok? Por currículum, ¿ok? Tú identificas una persona que tiene la suficiente entereza moral, porque eso es una de las cosas que tiene que tener un juez. ¿Okay? Por algo la estatua de la justicia tiene los ojos tapados, ¿no? Porque no quiere, no, ella no se deja engañar por lo que muestran los ojos, ¿no? ¿Okay? Porque de repente yo estoy delante de un monstruo, ¿okay? Y ese monstruo es un hombre o una mujer excesivamente preciosa, ¿okay? O excesivamente hermoso, ¿okay? Y yo creo que es imposible que ese hombre sea un monstruo, ¿okay? Pero si yo tengo los ojos abiertos, si yo tengo los ojos tapados, yo no puedo ver esa belleza y voy a ver de verdad los hechos, ¿okay? Entonces, esa es la razón por la cual uno no puede elegir jueces, ¿no? Eso es una locura sin sentido, ¿okay? O sea, si yo insisto en que no se debe elegir al presidente de la República, ¿okay? Imagínate tú lo que yo pensaría de elegir jueces, ¿no? ¿Okay? ¿Okay? Yo creo que ese camino es el camino más equivocado que puede Profesor, seguir. en México llega el narco y le dice a un presidente municipal, o sea, un alcalde, tú no vas. El alcalde gana y simplemente llegan y lo asesinan. Lo asesinan antes, lo asesinan en la elección o lo asesinan después. O sea, cuando la determinación territorial del narco es así, con los presidentes municipales, con los regidores, que son los concejales, para no ir más arriba, o con el director de seguridad de un municipio o de una gobernatura, ¿ok? Contra el fiscal estatal, no el general, sino el del Estado, que tiene capacidad de abrir carpetas de investigación, etcétera. O sea, usted imagínese una campaña de jueces, qué sé yo, en el norte de Tamaulipas, o qué sé yo, en Sinaloa, donde está el gobernador señalado como un narco socio, y se corre el rumor de que el régimen de Claudia Sheinbaum, un poco para aplacar la indisposición de Estados Unidos, lo va a entregar. Eso se corre, quién sabe si es verdad o no, el gobernador Rocha. Pero lo que quiero decir es que si bien es cierto, es una decisión absolutamente indebida, insensata, este, aunque fuera sensata, aunque alguien pudiera defenderlo, el problema es que las condiciones sociopolíticas de México no permiten que se pueda lograr una elección limpia de esa intervención. Recordemos simplemente a Pablo Escobar en, en, Claro, en Medellín. Entonces, claro, eso hace saltar todas las alarmas institucionales. E insisto, las mayorías no caen en cuenta. Hoy un amigo mío ponía en su Instagram dónde es mayoría la oposición o dónde es más grande la oposición, dónde es más grande el Morena. Pero bueno, ninguna pasa del 55%. Hay una minoría del 45% que no consigue la representación que ellos quisieran, pero que piensan que esto es temerario, que esto es claro. temerario. Y obviamente el mundo empresarial mexicano, que es muy fuerte y muy grande, debe estar poniendo sus bardas en remojo, porque esto no tiene mucho sentido. Y bueno, finalmente los deslaves vienen y se llevan primero a los más vulnerables del país, que según la cuarta transformación son la prioridad, los pobres primero, antes que todos los pobres, dice Andrés Manuel López Obrador, pero se lo vaya por el medio, porque con una economía mala y con inflación no hay posibilidad de reivindicar o de sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Sí, bueno, y por eso es que digo que ellos se lo tienen que repensar, pues, ¿okay? Lo que pasa es que yo guardo mi duda, ¿okay? Por eso que te digo de la soberbia, pues yo creo y además ahí el componente nacionalismo está
a flor de piel, ¿no? O sea, ahí la excusa fundamental puede ser, nosotros somos un Estado soberano, ¿ok? Nosotros no nos vamos a dejar manipular, ¿ok? Y esas son malas recomendaciones, pues. O sea, yo creo que México va a repetir un poco la historia de lo que pasó en la Revolución Mexicana, ¿okay? Que no fue un periodo feliz, fue un periodo de empobrecimiento, ¿no? ¿Okay? Este, y bueno, ¿okay? Los países les toca eso, pues les tocan periodos buenos y periodos malos, ¿no? ¿Okay? Sí. Y bueno, ¿okay? Esa, esa como que lamentablemente va a ser la realidad de México de aquí en adelante. Así es. Profesor, nos quedan unos 6 minutos para hablar de la economía venezolana. Ya está el cierre. Ok, Eh, bueno, fíjate, yo he estado pensando mucho en eso porque he estado tratando de armar mis perspectivas para el año que viene, ¿no? Y bueno, y efectivamente el año 2024 ha sido relativamente bueno, ¿ok? A pesar de todas las cosas que han venido ocurriendo y a pesar también del conflicto político que explotó en julio, ¿ok? La economía creció mucho en el primer semestre, está un poco más rezagada en el segundo semestre, ¿okay? Pero creo que al final vamos a terminar creciendo como un 4% durante el año 2024, ¿okay? También la inflación ha cedido, ¿okay? Creo que también se va a acentuar un poco más en el segundo semestre, dado que el gobierno ya va por 45.50 el dólar del Banco Central, ¿okay? Y aquí hay que comentar que yo creo que efectivamente, igual que en el año 2002-2003, ¿okay? El gobierno está devaluando la moneda, aprovechando la situación de que hay escasez de divisas. O sea, el mismo Banco Central está programando una escasez para que el tipo de cambio se vaya deslizando, ¿okay? Y esa es la razón por la cual arrancamos por ahí por 37 y ya vamos por 45, llegando al 46, ¿okay? No tengo una idea clara de dónde va a parar esto, porque nadie lo puede tener porque aquí no hay presupuesto público. O sea, normalmente el presupuesto era la gran pista hacia dónde iba el gobierno, ¿okay? Pero es muy probable que en unos precios entre 50 y 55 el gobierno se detenga, ¿okay? Y ese probablemente sea el tipo de cambio con el cual va a cerrar el año 2024, ¿okay? Como comenté, la inflación ha venido bajando, ¿okay? De hecho, nosotros hoy somos un país con bajo nivel de inflación, ¿okay? O sea, estamos dentro de los de inflación más baja de América en este momento, ¿okay? Sin embargo, yo creo que estos 2 últimos meses van a ser un repunte de inflación, van a ser repunte inflacionario, ¿okay? Sobre todo porque siempre diciembre es un mes dinámico, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la gente no gana bastante dinero en Venezuela, ¿okay? Eso hace que las empresas tampoco ganen mucho dinero, ¿okay? Y también el venezolano ha aprendido, ¿okay? A lo largo de estas crisis, ¿okay? A ser un poco más mesurado en los gastos, ¿okay? Entonces eso probablemente no presione. Obligación, ¿no? Porque no tiene cómo gastar. Claro, porque es que el problema es que yo tengo muchas ganas, pero no tengo plata, pues. Sí. ¿Sí? Eso, Ahora, hay algo importante, y es que esto se da en una economía chiquitita. O sea, sí. ¿en cuánto se ha reducido la economía en los Bueno, últimos 5 años? bueno, y es una economía chiquitica porque colapsó, ¿no? O sea, nosotros en el año 2012, ¿ok? Éramos 60% más grandes de lo que somos hoy, ¿no? ¿Ok? Y hoy somos 60% de 40% de aquello porque repuntamos un poquito en el año 2023 y 2024, ¿no? ¿Ok? Porque llegamos a ser todavía peor, ¿no? O sea, esto llegó a ser casi el 35% de lo que era la Venezuela del año 2012, ¿no? ¿Okay? O sea que esto es un país excesivamente pobre, ¿okay? Todavía hay gente que cree que somos ricos, ¿okay? Y todavía hay gente que cree que esto se puede resolver con pañitos de agua caliente, ¿no? ¿Okay? Esto no se resuelve con pañitos de agua caliente, hay que hacer de tripas corazón, ¿okay? Por eso es que yo insisto mucho, y he insistido mucho en el programa tuyo, de que tenemos de que lo que hay que hacer es reducir el tamaño del Estado, porque ese Estado que nosotros tenemos, que hoy en día es mucho más pequeño
que cuando yo me quejaba, ¿okay? Pero sigue siendo grande, ¿okay? No tiene o sea, no tiene proporción con el tamaño de la economía venezolana. No, nunca lo tuvo, pues, o sea, el Estado nuestro era casi el 45% del Producto Interno Bruto. Eso no puede ser, ¿no? Hoy en día somos más o menos un 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero todavía es demasiado grande, ¿no? Si tú haces la comparación con Estados Unidos tiene 18%. Y le ¿Okay? parece tanto y ahorita va a meterle rasuradora, ¿no? Sí, okay. Y eso, Y Argentina, digamos que tiene el programa de disminución del tamaño del Estado más exitoso. Digo más exitoso porque a pesar de ser un gobierno de minoría, el presidente Milei sigue teniendo respaldo social y está, digamos, haciendo un plan de reformas muy duro, sin que hasta hoy, espero que siga siendo así, el país caiga en caos, ¿no? En caos, en violencia de calle, etcétera, etcétera. claro, lo que sí yo creo es que por lo menos ellos tienen plan, nosotros no tenemos plan, ¿ok? O por lo menos no sabemos si tenemos plan, ¿ok? El asunto es que el gobierno de Maduro le ha tocado, ¿ok? Reducir el tamaño del Estado y lo ha hecho, ¿ok? Lo que pasa es que no es lo que a mí me gustaría, ¿no? Porque de hecho no hay procesos de privatización serios, ¿okay? De hecho, se ha dado alguna especie de privatización, pero muy al estilo ruso, ¿no? Al estilo de yo se lo doy a un amigo, ¿okay? Y esa no es la mejor manera de privatizar Mira, con pinche, una por ejemplo, empresa, ¿okay? La mejor manera nosotros es traer. no sabemos, hermano, quién está Sidor, si es que está abierta, ni siquiera sabemos eso. Claro, no, el asunto es que es preferible que vengan empresas transnacionales, ¿no? Que sean empresas transnacionales de prestigio las que manejen estas industrias, porque eso asegura, ¿okay? Además de mercado, asegura también la operatividad del negocio, ¿no? ¿Okay? O sea, es un poco lo que yo estaba comentando cuando estaba comentando la historia mexicana, pero, o sea, por qué Pemex no podía producir petróleo? ¿Okay? Porque los mexicanos no sabían hacerlo, pues, ¿okay? Pues usted no puede traer un advenedizo a manejar una empresa siderúrgica, un advenedizo a manejar la industria petrolera, ¿okay? Y esa es la razón también por la cual cuando nosotros nos metimos en este programa de politización de PDVSA, ¿okay? México pensó en contrario, ¿okay? Y México le abrió otra vez la oportunidad a las transnacionales, por eso es que tú estabas diciendo que en México se nacionalizó el petróleo de nuevo, ¿okay? Porque la alternativa fue abrirle las puertas de Pemex a las transnacionales y eso fue lo que hizo que México alcanzara a superarnos a nosotros en producción, ¿okay? ¿Por qué? Porque efectivamente se trajo gente que produce petróleo a producir petróleo y no a verlo como un instrumento político, ¿no? Y fíjate, eso es lo que hizo Caldera en el segundo periodo de su gobierno, que trajo las transnacionales y llevaron la producción petrolera de 2.800.000 hasta 3.200.000, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que ver el tamaño, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, cuando nosotros expulsamos a las transnacionales, comenzó la crisis de PDVSA y PDVSA terminó produciendo 600.000 barriles de petróleo. ¿Okay? O sea, de esa gran PDVSA ya no existe, ¿no? Y bueno, nunca existió, ¿no? Porque siempre fue un instrumento político, pues. ¿Okay? Y la única manera de que hoy estemos produciendo casi 1.000.000, estamos produciendo 900 y algo, ¿okay? Es porque le abrimos las puertas a Repsol, le abrimos las puertas a Chevron, ¿okay? Le abrimos las puertas a un montón de empresas minúsculas que son las herederas de esas empresas que en algún momento sacaron petróleo en Venezuela, ¿okay? Y están volviendo a sacar petróleo, ¿okay? Es más, de hecho, lo que debería hacer nuestro gobierno es abrir todavía más el margen, ¿okay? Y bueno, y ahí es donde llega la gran incógnita, ¿no? O sea, la incertidumbre que yo te dije, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer Trump, ¿okay? Porque probablemente el Trump de la campaña no es el Trump que se sienta a gobernar en Washington, ¿okay? Este, hay que ver qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Okay? Este, yo eh, yo espero que nosotros salgamos airosos de eso, pero yo tengo muchas dudas, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, si Trump decide este,
acabar con las licencias, ¿okay? Y creo que ese proceso puede ser también un proceso gradual, ¿no? O sea, un proceso como de advertencia, ¿no? Yo te voy a quitar esto, te voy a quitar esto, te voy a quitar esto para que tú reacciones, ¿no? Y si tú no reaccionas, te lo voy a quitar todo, ¿okay? Entonces, bueno, yo quiero que los oyentes se vayan interiorizando que probablemente la producción del año 2025 no va a ser igual que la del año 2024, porque van a empezar a cortar algunas de esas ventajas que tenemos, por lo cual ya no vamos a producir 1 millón, vamos a empezar a producir otra vez algo así como 800. ¿Okay? Y bueno, y eso va a poner en serios problemas al gobierno. ¿Okay? Y eso es lo que va a hacer que el Y año nosotros 2020, tenemos un daño colateral, porque hay que decirlo, claro, y claro, así. Y es la que verdad, la Leopoldo López, que es un irresponsable, no, hay que incrementar las sanciones. Bueno, el que vive en España como un pachá con recursos de corrupción de los cuales él se ha apropiado, puede, digamos, decir lo que quiera, pero una cosa es estar allá y otra cosa es vivir en Venezuela, siendo uno el daño colateral. Y eso hay que claro, decirlo con total claridad, sin gasolina, con escasez de productos, con una inflación. Digamos que yo a estas alturas del partido, la proclama muera Sansón y los filisteos me parece inapropiada. claro, claro, no, por eso es que yo no soy muy optimista con el año 2025. ¿Okay? Espero que el, nuestro gobierno sea sensato, ¿okay? Igual que espero que el gobierno mexicano lo sea, ¿okay? Pero sigo alerta y pensando que la diosa Ubris está por ahí montándose en los hombros de estos gigantes, ¿okay? Así es. Que estos gigantes se derrumben. Bueno, ¿Okay? profesor, deseo mucho éxito. Yo creo que hoy es el último día de la votación. En las Sí, sí, a todos los amigos que hoy al mediodía escuchen este programa, que conozcan a alguien que tenga posibilidad de votar en la Universidad Católica Andrés Bello, y la mejor opción como representante de los profesores del Consejo Universitario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Economía, Relaciones Industriales, Sociología, por allí van, ¿no? Ese es el sí, de Administración también, ¿no? sí, ese es la escuela. Y Administración, y bueno, nada más y nada menos, Daniel Labún es un hombre sabio que debería estar en el Consejo Universitario acompañando la gestión de esa universidad. Bueno, a todos muchísimas gracias. Profesor, estuve en el Museo Sacro. Qué bueno. Y entonces allí nos muestran, digamos, los beatos, los siervos de Dios, etcétera. Estuve el domingo. Eso es una Bueno, belleza. tenemos 4 beatos a estas alturas. El más famoso, José Gregorio Hernández, pero hay 3 beatas más. Y hay, digamos, un contingente importante de siervos de Dios, entre los cuales está el padre Lajut. Y yo le decía a mi esposa, este señor que está aquí es el tío abuelo, ¿no? O el No, tío primo segundo, mi primo Pedro, que segundo, el padre del profesor Daniel Lajut. Y lo decíamos con mucho orgullo. Ahí está su foto y yo le echaba el cuento de un comerciante de Katia que el convocación tardía terminó siendo el sí, párroco de la CILS. Bueno, lo recordé con mucho cariño este domingo pasado que estuvimos caminando por allí, mi esposa y yo, redescubriendo el centro de Caracas a pie. Este, un domingo que nos acompañó siendo generoso porque no llovió. Bueno, gracias a todos. vale, Feliz fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. eso es. Hasta luego, pues.